fariseos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, todo pierde valor y es infinitamente pequeño ante la inmensidad del Omnipotente. Hoy quiero centrarme sobre todo en un fragmento de la primera lectura que a simple vista y en el entramado de toda esta lectura se pierde su verdadero significado, pero en estos momentos vamos a tratar de desentrañar la profundidad de la sabiduría de Dios contenida en su palabra, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos permita. Y vamos también a hacer una referencia a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 21. En primer lugar, vamos a leer este fragmento para que vayamos progresivamente tratando de encontrar su sentido. Dice: el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y Él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en esta palabra que hoy nos presenta la liturgia? En primer lugar, si nosotros decimos que toda la Escritura se cumple ¿en quién? En Cristo. Vamos a aplicarla a Cristo, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a su luz admirable podamos proclamar ante el mundo sus grandes maravillas. Eso significa para nosotros una riqueza infinita, inmensa e imponente, porque Dios en Jesucristo se ha mostrado
en toda su grandeza, pero a la vez en toda su humildad. Porque Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, se hizo pequeño, débil, necesitado. Y vamos en estos momentos a ir reflexionando parte por parte. Ahora sí que vamos por partes. El Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es ese reino? El reino que ha venido a instaurar Jesucristo y que ha comenzado en el momento en que Jesús ha descendido del cielo, en el momento en que el Padre Celestial nos lo ha enviado. ¿Qué significa? En primer lugar, Él destruirá y aniquilará a todos estos reinos y Él durará para siempre. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos. ¿A qué reino se refiere? Al reino de la oscuridad, del mal, de la muerte y del demonio. ¿De qué manera los venció y los vencerá? Los venció por su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, y vencerá definitivamente al final de los tiempos en su segunda venida. Dice el credo, y su reino no tendrá fin. ¿A qué reino se refiere? Al reino de Dios, al reino de la justicia, de la verdad, de la santidad, de la misericordia y del amor, que es todo lo contrario al reino de la oscuridad. Más adelante se dice, eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Jesús. La roca que se desprende del monte significa Jesús, Jesucristo, que descendiendo se desprende del monte, es decir, se desprende de su gloria, de su grandeza, haciéndose como uno de nosotros. Dirá Filipenses 2, 6 y 7, el cual no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Es decir, el Señor toma condición de siervo. El infinito se hace finito, se hace muy pequeño, se hace visible. El invisible nos conduce por su pequeñez a participar de su grandeza y de su divinidad. Eso significa que la piedra se desprendió del monte. Es decir, que Cristo se despojó de todo lo suyo, menos de su divinidad, y entonces vino con nosotros para estar con nosotros y ser el Dios con nosotros. Dice más adelante, sin intervención de mano humana. Esto podemos nosotros aplicarlo a esas palabras del credo. Se encarnó en el vientre de María, ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, no hubo intervención humana, solamente
Dios, Espíritu Santo, descendió y envolvió con su sombra a la Virgen María, y ella, quedando llena del Espíritu, concibió en su seno, en su vientre, al Hijo de Dios. Esa es la grandeza que nosotros podemos encontrar en la Escritura, que todo mira hacia Cristo, todo se cumple en Cristo, todo se ilumina en Cristo y desde Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en especial el Antiguo Testamento, mirando hacia Cristo, comenzamos a ver de otra manera toda la revelación de Dios, porque descubrimos cómo Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos entrega todo en su Hijo muy amado. Sigamos un poquito más adelante. Y dice: redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Porque al lado de Dios todo es como arena, como polvo. Aún lo que nosotros consideramos en este mundo lo más valioso. Refiriéndose a la sabiduría, los libros sapienciales dicen que conseguir la sabiduría es un bien más preciado que el oro y las joyas preciosas. La sabiduría sobrepasa toda belleza. Por eso no hay que quedarnos en lo exterior, sino hay que ir a lo interior. Hay que ir a lo celestial, a lo divino. Ahí está la belleza fundamental e infinita. Todo lo que vemos se termina, porque podríamos decir es apariencia, pero lo permanente y lo duradero, eso está en lo celestial. Ahora no vemos de qué manera va creciendo el reino. Sin embargo, el misterio de la gracia se desborda en quien es de la verdad y escucha con agrado la voz de Dios. Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Está aquí. Pero no podemos decir nosotros que lo vemos. Está en nosotros. Crece dentro de nosotros. El reinado de Dios se va extendiendo, dilatando, ensanchando y desplegando dentro de nosotros. Pero aunque no lo vemos y a veces no lo experimentamos ni sentimos, ahí está el reino de Dios. Ahí está con su majestad y gloria en lo oculto, en lo secreto. Es por eso que a veces en nosotros hay destellos de eternidad. Cuando nosotros recibimos a Cristo en la comunión, cuando nos confesamos, cuando hacemos oración, cuando contemplamos al crucificado, cuando estamos en permanente adoración, cuando tenemos un deseo de cambio, cuando nosotros vemos el rayo de luz, cuando nosotros vemos la vida nacer, en todo podemos descubrir la resurrección de Cristo. Y eso se llaman destellos de eternidad en nuestro mundo. Hoy encontramos precisamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, cómo los discípulos de Cristo ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas que adornaban este templo. ¿Qué les dice Jesús? Días vendrán en que no quedará
piedra sobre piedra de todo esto que ustedes están admirando. Es decir, Jesús se refiere a que la belleza de este mundo terminará, pero la verdadera hermosura permanecerá, que es la de Dios. Hoy invocamos a la Virgen María para que ella interceda por nosotros, que nos dé un corazón lúcido, una mente clara, para descubrir en todo la mano providente de Dios, la luz de la resurrección, la gracia redentora, para que nosotros también podamos gozar cada día de la presencia de Dios que nos envuelve. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.